Hola, buenas tardes. Vamos a... Primer tema que vamos a ver pues viene siendo repaso, que va a ser muy necesario para lo que vamos a ver posteriormente. Va a ser el tema de divisor de voltaje. Posteriormente, el siguiente tema de repaso, divisor de corriente. Luego vamos a ver método de mallas también y método de nodos. Esos cuatro temas, pues vamos a dar un repaso para lo que vamos a ver después. Nos va a hacer falta. Bueno, entonces miren, para esto lo primeritito que vamos a ver es cómo se simplifican conexiones en serie y en paralelo de impedancias. La explicación la vamos a hacer con resistencias para tener operaciones con números reales y sea más fácil la matemática, pero las ecuaciones, pues es lo mismo si estamos con un circuito de corriente alterna, pues usaríamos números complejos y ya en transitorios estaríamos hablando de números de Laplace. Bueno, entonces miren, la primera conexión de resistencias es la conexión serie. Tenemos aquí en el ejemplo cuatro resistencias y la equivalencia pues es la suma, ¿no? Es muy fácil. La suma de las que estén conectadas es la total. En general, la fórmula general pues sería que la resistencia total es la suma de todas las resistencias que estén conectadas. ¿Ok? Un ejemplo ya con valores, tenemos tres resistencias en serie de 10, 15, 22 ohms. Pues el resultante pues es la suma, ¿no? Muy fácil. Bueno, ahora la siguiente es una conexión paralelo. Tenemos aquí una conexión paralelo, en este caso de 4 resistencias. Y entonces la resistencia total, el cálculo de la resistencia total, pues miren, viene siendo en el numerador el producto de las resistencias que estén conectadas. Y abajo, en el denominador, es una suma de productos, pero cada sumando se va omitiendo una resistencia a la vez. Por ejemplo, el primer sumando es R2, R3, R4, se omitió la resistencia 1. En el siguiente es R1, R3, R4, se omitió la resistencia 2 y así. Y entonces de esa forma se calcula la resistencia total. Esta fórmula viene de lo que nos dice que en el caso de la conexión paralelo, la resistencia total, nos dice la regla, el inverso de la resistencia total es la suma de los inversos de cada una de las resistencias. De ahí viene la fórmula. Generalizando, diríamos que la resistencia total en el numerador es la producto de todas, ¿sí? Y abajo es una suma de productos de 1 a n, según las que estén conectadas, y cada producto va a ser de las resistencias de 1 a n, pero siempre y cuando la j sea diferente de i. Ahí es donde viene la omisión de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, esta viene siendo la fórmula general. Bueno, un ejemplo con valores, pues sería este. Tenemos 10, 15, 8, 4 y 6 ohms, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, tenemos aquí el numerador, el producto, y abajo la suma de producto nos da esto, y el resultado final es 1.41 ohms, ¿ok? Bueno, aquí ahora vamos a hacer un ejemplo combinando conexiones serie y conexiones paralelo. Entonces aquí en este ejemplo, miren, la primera reducción sería esta de 13 paralelo. Luego el resultado en paralelo con esta.
y nos da una resistencia, ¿no? Un valor. Luego aquí haríamos la simplificación de 3 en paralelo, nos da otro valor y luego ya todo queda en serie. Y todo eso pues nos da la suma desde 10. El resultado de este paralelo son 2.55. Y luego todo esto son 1.65 ohms y luego 12 ohms, ¿no? La suma nos da 26.2 ohms. Bueno, este es un ejemplo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces viene combinaciones de paralelo, serie, y bueno, ustedes tienen que calcular el resultado. Pueden parar su video, hacer los cálculos, en fin, y me van a mandar solamente el resultado por Classroom, ¿sí? Entonces ese es el trabajo que van a hacer. Ustedes pueden parar el video en el momento que quieran para revisar, para que le entiendan bien y en este caso para que trabajen su ejemplo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver, miren, divisor de voltaje. Divisor de voltaje se aplica en conexiones serie. Aquí vamos a hacer el ejemplo con 4, con resistencias en serie. Y se establece una diferencia de potencial en los extremos de la conexión serie. En este caso es un voltaje positivo. Y la tierra es 0, pero no necesariamente simplemente con que hay una diferencia de potencial va a circular una corriente a través de la conexión. Esto lo hacemos el equivalente a la total, pues que es la suma. Y bueno, ahora fíjense, una cosa que tiene esto es que la corriente que se genera es la misma para cada una de las resistencias. Ahora, por ley de Ohm, la corriente es el voltaje entre la resistencia total, ¿ok? Bueno, ahora fíjense, si yo quiero un voltaje intermedio, por ejemplo aquí V1, entonces la ecuación sería, por ley de Ohm, R4 por la corriente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces es esta ecuación. Si sustituyo esta en esta, entonces me queda esto, que V1 es esta división por el voltaje V. Ahora, esa división es menor de 1, es una fracción. Entonces se dice que V1 es una división de V. Si quiero el voltaje, por ejemplo, aquí en este punto, el V2, con respecto a la Tierra, entonces tendríamos que el voltaje por ley de Ohm sería la suma de las dos por la corriente, haciendo lo mismo, ¿verdad? La corriente es esto y sustituyendo, entonces la ecuación para V2 sería esta. R3 más R4 arriba sobre la total sigue siendo menor de 1 y entonces por esa razón se dice que V2 es una división de V. V3 marcado ahí pues sería esta, ¿no? También se dice que V3 es una división de V, perdón. Bueno, ok, aquí vamos a hacer un ejemplo con valores. Fíjense, tenemos tenemos que encontrar cuánto vale el voltaje aquí con respecto a tierra. Entonces la primera conexión donde vamos a aplicar el divisor de voltaje es esta conexión serie. ¿Sí? Fíjense, aquí en esta conexión serie vamos a aplicar el divisor de voltaje, ¿no? Bueno, entonces la primera ecuación sería, viendo lo anterior, sería 5 quinceavos, ¿verdad? 5 entre 15, la suma.
de la diferencia de potencial, V1 menos V2. Ese sería el voltaje hasta este punto. Luego, si lo queremos con respecto a tierra, entonces tenemos que sumarle V2. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. V1, para sacar V1, que es este voltaje, no lo conozco. Tenemos que hacer esta simplificación de resistencias. Eso nos da 4.13 ohms todo esto. Entonces el voltaje V1, aplicando la divisor de voltaje, sería este más este, o sea 413 más 15, sobre la suma de todo, y por el voltaje que se va a dividir, en este caso 15. Eso nos da 9.85 volts. Para V2, igual aplicamos el divisor de voltaje, sería 15 entre la suma, 29.13 por el voltaje que se va a dividir, que es 15, y nos da 7.72. Entonces sustituimos, ya tenemos V1, V2, sustituimos aquí en esta ecuación, y entonces el voltaje aquí con respecto a tierra nos da 8.43 volts. Bueno, ahora aquí otro ejemplo, ¿no? Entonces fíjense aquí, el voltaje aquí con respecto a tierra. Entonces la primera conexión donde se aplica divisores en esta conexión serie. Entonces la ecuación sería 5 entre la suma nos da 30, ¿verdad? 5.30 por este voltaje. No lo conocemos, entonces, pero para conocerlo simplificamos esto. Nos da 8.57 ohms, y luego ya nos queda en serie 8 con 8.57. Aplicamos otra vez divisor de voltaje, es 8.57 entre 8 más 8.57 por el voltaje que se va a dividir, que en este caso es 20. El resultado es 10.34. Sustituimos este valor en esta ecuación, ¿sí? Y entonces finalmente nos da 1.72 volts. Bueno, ahora este es un ejercicio que ustedes van a hacer. Entonces pausen su video, calculen con lo que vimos, y el resultado me lo mandan por Classroom. Estos dos ejercicios que se les dejó para que ustedes lo hagan, nada más me van a mandar el puro resultado por Classroom, y tiene que ser antes de que se termine la clase. Yo, terminando la clase, archivo, y ya no hay forma de poder interactuar, ¿sí? Bueno, entonces esto es hasta aquí llegamos hoy, y lo que ustedes tienen que hacer, pues es repasarlo con la explicación. Se pueden regresar, verlo, hacer pausa y hacer sus ejercicios y mandármelos. Bueno, gracias.